Queridos hermanos, muy buenas noches. Una cordial bienvenida para todos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un fraternal y caluroso saludo para todos ustedes. Sean todos bienvenidos esta noche. Estamos por la gracia de Dios una vez más aquí dispuestos para meditar en la gloriosa y santa palabra de Dios. Hoy miércoles, como siempre, tenemos por costumbre y por la buena voluntad de nuestro Dios que nos permite hacer esto. Reciban un cordial saludo todos los hermanos que ya están conectados. Vamos a dar unos minuticos mientras se conectan los hermanos y vamos a disponer nuestro corazón con todos aquellos que ya estén allí conectados con nosotros. Vamos a elevar nuestro corazón a Dios, deseando de todo corazón que Dios hable a sus vidas y que tengamos un buen tiempo de estudio en su bendita palabra el día de hoy. Por tal motivo les invito a los hermanos y hermanas que ya estén conectados a que inclinen su rostro conmigo y oremos a nuestro buen Dios para que Él sea dirigiendo este estudio y disponiendo nuestros corazones. Oremos. Mi amado Dios y Padre nuestro, te damos la gloria, la honra y el honor a ti en esta hora de la noche, colocando nuestras vidas delante de tu presencia, reconociendo que tú eres santo y nosotros pecadores, y que tú, Señor, escuchas nuestro clamor a los que se acercan a ti con temor y reverencia, y en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, en el cual venimos ante ti en esta hora. Muchas gracias, Padre amado, por este día que nos has concedido. Gracias por esta noche que ya está en curso. Te pedimos, Padre Santo, en estos momentos, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para que lo que yo enseñe, para lo que tú nos enseñes en tu palabra a través de este siervo, sea de gran provecho y edificación a nuestra vida. Amadísimo Dios, toma el control de mis palabras, de mis pensamientos, y guíame para poder enseñar lo que es recto y justo delante de ti. Y permite, Padre, que lo que enseñe sea de gran provecho y beneficio a todos mis hermanos que están escuchando, que están conectados, o que escucharán o verán este video en algún momento de su vida. Amado Dios, glorifícate en medio de nosotros y concédeme, Padre Santo, que esta palabra que hoy exponga impacte el corazón y la mente de mis hermanos para edificación y crecimiento espiritual de sus vidas. Te agradecemos, Padre Santo, por las cosas que nos das, por los alimentos, por la vida, por la salud, por los hijos, por la familia. Colocamos nuestra vida delante de ti, Señor, y con reverencia pedimos que tú nos asistas, y con reverencia te agradecemos por los bienes que recibimos cada día, y aún por aquellas cosas que muchas veces son molestas y difíciles, por aquellas pruebas y dificultades que vienen a nuestra vida. Te agradecemos por ello, porque en ellas tú nos enseñas a crecer y a madurar y a depender de ti, Padre. Bendito sea tu santo y tu glorioso nombre, Señor. Colocamos pues esta enseñanza en tus manos y suplicamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nos dé la gracia, Padre Santo, de confiar cada día más en ti, de mirar tu grandeza y tu poder y poder ser consolados, exhortados, animados y afirmados en el conocimiento de tu verdad. Mira, Padre, las necesidades de mis hermanos, los que no tienen empleo, los que tienen algún problema de salud, Padre, yo te ruego por ellos para que tú los asistas y los fortalezcas, Padre Santo, en las pruebas difíciles que están viviendo. Oramos también, Señor, por la nación de Israel esta noche, oramos por los palestinos también, por esta gente, por estas familias, por estas mujeres, niños que están sufriendo por este conflicto armado. Suplicamos tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor. Permite, Padre Santo, que ellos
crean y confíen en ti, Señor. Que alguien les hable de ti, mi Señor. A los que están tristes, abrumados por la pérdida de sus seres queridos, consuélalos, Señor, y permite, Padre Santo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dejamos estas familias, estas naciones en el trono de tu gracia, suplicando tu misericordia y tu gracia sobre ellos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, vamos a mirar quién está conectado. Agradecemos la presencia de Luz Estela Marín, que está conectada en estos momentos con nosotros. Bienvenida, Luz Estela. Hermano Lexon Betancourt, también bienvenido con nosotros. Carmenza Cuervo, hermana Carmenza, bienvenida. Hermano Alfredo Rincón, bienvenido también. Dios hable hoy a su corazón. Hermano Sebastián Linares, también bienvenido, como siempre allí conectado. Hermana Alicia Quiñones, bienvenida también. Aleida Hernández, también bienvenida, nos alegra mucho que esté conectada. Laura Caicedo, desde Bogotá, mi hija, Dios la bendiga, gracias por conectarse. Hermana Yané Orjuela, también bienvenida, que Dios hable a su vida y a su corazón. Y a todos los demás hermanos que estén por allí conectados, una cordial bienvenida a todos ustedes y que sean ustedes disponiendo su corazón para recibir la enseñanza el día de hoy. Recordemos que estamos meditando en el Salmo número 9. El miércoles pasado meditamos en los versículos 1 al 10. El día de hoy, por la gracia del Señor, vamos a meditar en los versículos 11 al 20. Así que les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 9 y a leer los versículos 11 al 20, que serán los versículos en los cuales vamos a meditar esta noche. Salmo 9, 11 al 20, todos con su Biblia abierta, vamos a leer la santa y bendita palabra de Dios. Dice así, verso 11, Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Amén y amén. Hemos leído los versículos 11 al 20. La enseñanza para esta noche la he titulado Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Estos últimos 10 versículos del Salmo número 9 los he dividido en 3 partes para nuestro estudio esta noche. En primer lugar, los versículos 11 y 12, en ellos vemos una invitación del salmista a alabar a Dios. En segundo lugar, en los versículos 13 al 14, vemos una oración de David en angustia. Y en el tercer lugar, en los versículos 15 al 20, vemos allí los juicios
sobre los pueblos que se olvidan de Dios. Los juicios sobre los pueblos que se olvidan de Dios. Así que entonces, en estos tres puntos o encabezados vamos a meditar en estos versículos del 11 al 20 del Salmo número 9. Veamos nuestro primer encabezado. Una invitación del salmista a alabar a Dios. Versículos 11 al 12. Dice: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Amén. Entonces vemos allí en estos versículos que leímos una invitación del salmista a alabar a Dios. Después de que el salmista ha proclamado que el Señor es el Rey y Juez de las naciones que permanece para siempre, en el versículo 11 retoma el tema de la alabanza que ya había mencionado en los versículos 1 y 2 de este salmo, haciendo una invitación a cantar a Jehová, el cual habita en Sión, y a proclamar entre los pueblos sus obras, es lo que leemos en el verso 11. Sión se refiere a la Jerusalén celestial donde Dios habita y tiene su trono, pero que en la tierra era representada en el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén, o sea, de la Jerusalén terrenal, que era el lugar visible del trono invisible de Dios. Entonces el salmista invita a cantar a Jehová y a proclamar entre los pueblos sus obras. A eso somos llamados por Dios, queridos hermanos, a proclamar entre los pueblos las maravillas y los poderosos hechos de Dios. El salmista no solamente invita al pueblo de esa época, sino a todos los creyentes de los tiempos postreros a que alabemos y cantemos al Señor, al que habita en Sión, que publiquemos sus obras, sus hechos poderosos. A eso nos llama el Señor, a que cada día alabemos y glorifiquemos a Dios, que no nos cansemos de glorificar y exaltar el nombre de Dios y de anunciar sus poderosos hechos. En el verso 12 del Salmo 9, el salmista manifiesta una poderosa razón para alabar a Dios. Vean lo que dice el Salmo 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Así que el salmista manifiesta una poderosa razón para alabar a Dios y proclamar a los pueblos sus hechos, y esta razón es que el Señor no se ha olvidado del clamor de los que sufren y de los que son afligidos. El que pide cuentas de la sangre inocente que ha sido derramada no se olvida de los que sufren. Él siempre les responde y un día los vindicará. Así que el motivo de esta alabanza, queridos hermanos, es que Jehová el Señor no se olvida del clamor de la gente afligida. El Señor se acuerda de las personas que han sufrido violencia e injusticias en la vida y no se olvida de ellas, y demandará toda la sangre inocente que hayan derramado los inicuos. Por eso recordemos las palabras que el Señor le dijo a Caín después de que derramó la sangre inocente de su hermano. Escuchen lo que dice Génesis 4, versículos 7 al 11. Si tiene la Biblia en su mano, lea conmigo Génesis 4, 7 al 11. Dice así, diciéndole Dios a Caín: si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto,
a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Volviendo al Salmo que estamos estudiando, dice en el verso 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Vemos allí que después de que Caín mata a su hermano Abel, Dios le dice que la sangre de su hermano clama a él desde la tierra y en consecuencia Dios profiere una maldición sobre Caín. Dios venga la sangre de ellos, de los inocentes. Por eso el verso 12 del Salmo 9 dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Dios siempre vengará y cobrará la sangre inocente que derramen los inicuos sobre la tierra. Observen ahora lo que dice Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Apocalipsis 6, 9 y 10 dice lo siguiente acerca de este mismo tema. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amén. Vemos aquí, allí cuando se abre el quinto sello, que Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio que tenían. Está hablando de los mártires, de los que han muerto por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Y qué hacían estos mártires o estas almas debajo del altar? Dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y el Señor dice en el versículo 11, y que se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Vemos aquí que el Señor respondió a ese clamor y les dice que esperen, que aguanten un poco, que Él vengará la sangre de ellos un día, que un día el Señor vengará la sangre. O sea que aquí vemos el cumplimiento de esto que estamos mirando en el Salmo 9. El Señor demandará la sangre, se acordó de ellos. El que demanda la sangre se acordó de ellos. Dios siempre cobrará justicia, obrará justicia, vengará la sangre de sus santos, de los que mueren inocentemente por causa del Evangelio o por otras causas. En Apocalipsis 16, 5 al 6 dice lo mismo, o un pasaje más o menos paralelo, y dice así, Apocalipsis 16, 5 al 6 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces Dios nos muestra aquí en Apocalipsis 16, 5 al 6, que Dios también
les dará de la misma medicina a todos aquellos que han derramado la sangre de los justos. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, dice el Señor, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Dios venga la sangre de los justos. Ahora pasamos a nuestro segundo punto, versículos 13 al 14. Dice así la palabra de Dios: Ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Este segundo punto es una oración de David en aflicción. Una oración de David en aflicción. Dice el verso 13, Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Y luego dice, Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Vemos que el salmista pide misericordia a Jehová, le pide que mire su aflicción, que está padeciendo a causa de todos aquellos que lo aborrecen y quieren matarlo, destruirlo y acabar con su reinado sobre la nación de Israel. Vemos que la experiencia que tenía David del socorro de Dios en las angustias pasadas le dan confianza para esperar la ayuda de Dios en las angustias presentes. Dios lo había librado de las puertas de la muerte en el pasado y de seguro lo libraría de las puertas de la muerte en el tiempo presente. Por eso le dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas. Entonces, Dios ya lo había protegido y lo había librado de las puertas de la muerte en el pasado. Ahora el salmista está confiado que ese mismo Dios le ayudaría en el tiempo presente. Entonces, aquí hay una aplicación para nuestra vida, queridos hermanos. Y es que el Dios de Israel, que ha tenido compasión de nosotros y nos ha salvado de la muerte espiritual y eterna, nos da ánimo con estas palabras para esperar su ayuda segura en medio de las más graves situaciones y aprietos que podamos encontrarnos. El Dios que nos ayudó en la aflicción en el pasado, también nos ayudará en el tiempo presente. Nos sustentará y nos dará fuerzas para superar la prueba que estemos pasando, como lo hizo con David. Y eso nos debe llenar de mucha confianza y de mucha esperanza en Dios. No importa la prueba y la situación que estemos viviendo, Dios nos ayudará, así como nos ha ayudado en el pasado, nos ayudará en el presente, no importa la situación que estemos viviendo. También vemos en el texto que David no ora teniendo un motivo egoísta, sino que quiere servirse de esta liberación y ayuda del Señor para proclamar con gozo todas las alabanzas de Dios en las puertas de la hija de Sión, dice el texto. Es decir, él quiere proclamar públicamente en las puertas de Jerusalén todo lo que Dios ha hecho a su favor. Él no quiere callar nada, él quiere anunciar a Dios. En la antigüedad, las puertas de la ciudad eran lugar donde se reunían las comunidades para atender a sus asuntos de importancia, como la implantación de la justicia y las deliberaciones jurídicas y los negocios. Por eso David dice que él quiere alabar a Dios y proclamarlo en las puertas de Sión. Sión hace referencia a la Jerusalén terrenal. Proclamar al Señor y sus maravillas en las puertas de Jerusalén, donde convergía mucha gente
y él podía anunciar a Dios a muchos les podía anunciar de las maravillas del Señor. Así también nosotros, si hemos recibido de Dios liberación, si hemos sido objeto de su bendición, tú y yo debemos proclamar a Dios, no callar, anunciarlo, proclamarlo, anunciar que en Jesucristo hay salvación, que Él vino del cielo a la tierra para pagar la deuda de nuestros pecados y que Él nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos ha librado de las garras de Satanás. Proclamemos a Jesucristo, Él es el Señor, Él es el Salvador. En el Salmo 86, versículos 12 al 13 dice lo siguiente. Salmo 86, versículos 12 al 13 dice: Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Aquí tenemos un pasaje paralelo con el pasaje del Salmo 9. El salmista ha entendido que Dios lo ha salvado, que Dios lo ha librado de las garras de la muerte. Y dice, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón. Como Dios lo ha librado de las garras de la muerte, el salmista quiere alabar a Dios con todo su corazón y glorificar su nombre eternamente y para siempre. Ese es el deseo que debe tener todo hijo de Dios. Si Dios lo ha librado de las garras de Satanás y de la muerte eterna, nuestro deseo debe ser el de alabarle, el de glorificarle para siempre. Verso 13, porque tu misericordia es grande para conmigo, dice el salmista, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Ahí está la razón por las cuales el salmista quiere alabar el nombre de Dios eternamente, porque la misericordia de Dios fue grande para con él y libró su alma de las profundidades del Seol, de las profundidades de la muerte. Así también nosotros hemos sido librados de las profundidades del infierno, hemos sido sacados del lodo cenagoso, donde estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. En tal razón, en tal entendimiento, en tal convencimiento, nosotros entonces debemos querer alabar a Dios, glorificarle y proclamarle para siempre. Ahora pasamos a nuestro tercer encabezado: los juicios sobre los pueblos que se olvidan de Dios. Los juicios sobre los pueblos que se olvidan de Dios. Salmo 9, versículos 15 al 20. Dice así la palabra de Dios. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, y la esperanza de los pobres perecerá ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres, Selah. Amén. Queridos hermanos, David en estos versículos anuncia la ruina segura de todos los malvados. El texto sagrado nos dice que Dios ejecuta juicio sobre ellos cuando se colma la medida de su iniquidad, porque se desviaron de la ley de su Dios. El verso 15 dice que las naciones caerán en el hoyo que cavaron y en la trampa que escondieron será apresado su pie. En otras palabras, los que se desvían de Dios se matan y se condenan a sí mismos en sus obras de maldad. Ejemplo,
Los borrachos se matan a sí mismos en su misma borrachera. Los que trafican con drogas se matan a sí mismos por su misma ambición. Los que consumen drogas se matan a sí mismos por su misma adicción. A los adúlteros y a los fornicarios los condenarán sus mismas pasiones sexuales pecaminosas, porque escrito está en Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que a los adúlteros y a los fornicarios los matará y los condenará sus mismas pasiones sexuales pecaminosas. A los que aprueban leyes antibíblicas, esas mismas leyes serán la evidencia incuestionable que testifique en su contra el día del juicio. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces vemos aquí, queridos hermanos, que las naciones se hunden en el hoyo que han cavado o que hicieron para sí. Así que el salmista utiliza aquí la figura que en la antigüedad usaban los antiguos israelitas para cazar una presa de caza. Ellos ponían una trampa con un lazo o con una red y el animal llegaba y metía su pie y la trampa se activaba y el animal quedaba preso en la red. También en la antigüedad se hacían hoyos en la tierra profundos y eran tapados con ramas y parecía que la tierra estaba plana y que no había ningún hoyo. Entonces el animal pasaba y caía en el hoyo porque no se daba cuenta que estaba tapado con tierra o con hojas y fácilmente caía en el hoyo y de allí no podía salir. Por eso es que dice aquí en el verso 15 del Salmo 9, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red o en la trampa que escondieron fue tomado su pie. Así que los hechos de violencia y de guerra que injustamente cometen los gobernantes de las naciones, esos mismos hechos testifican en su contra, porque toda la sangre inocente derramada clama a Dios justicia desde la tierra. Todos los hechos de pecado, de inmoralidad e idolatría que cometen los hombres, tarde o temprano los alcanzarán, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sus pecados testificarán contra ellos, y sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Así que las naciones se hunden en el hoyo que ellos mismos cavaron, que ellas mismas hicieron. Podemos decir, en realidad, que Dios no manda a nadie al infierno, sino que los hombres solitos se van al infierno por su propia iniquidad. Lo único que Dios hace es ejecutar justicia, porque violan los mandamientos y las leyes del Señor. Entonces, los pecados de ellos testificarán en el día del juicio. En los versículos 16 y 17 dice lo siguiente: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue lanzado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Amén. Estos dos versículos nos hablan de que Dios se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Escúchenlo bien. Dios se ha hecho conocer a toda la humanidad por el juicio que ejecutó. Y ese juicio viene porque todas las gentes se olvidan de Dios y andan en sus propios caminos.
El olvidarse de Dios es el principio maléfico de todas las desgracias del ser humano. Cuando el hombre se olvida de Dios, las desgracias vienen sobre su vida, porque nadie puede obtener bendición separado de Dios. Separados de Dios, lo único que hacemos es pecar, pecar y pecar. Separados de Dios, nada bueno podemos hacer. Entonces, dice aquí que Jehová se ha hecho conocer en el juicio, en la obra, en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue lanzado el malo. Entonces, olvidarse de Dios es el principio maléfico de todas las desgracias del ser humano. Y la Biblia nos muestra un gran juicio que Dios ejecutó y del cual menciona aquí el salmista. Dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Y la Biblia nos menciona cuál fue ese juicio que Dios ejecutó y por el cual Él se ha dado a conocer a todas las naciones, a toda la humanidad, donde todos fueron llevados al Seol como castigo porque se olvidaron de Dios, ya que toda carne había corrompido su camino y la intención de su corazón y sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. ¿Y cuál fue ese juicio que Dios ejecutó y por el cual se hizo conocer? Vaya conmigo a Génesis 6, versículos 11 al 13. Estamos hablando aquí del juicio universal de Dios sobre la humanidad a través del diluvio universal. Génesis 6, 11 al 13. A través de este juicio que Dios ejecutó, Él se hizo conocer a todas las naciones. El día de hoy, en todo el mundo se sabe por la Biblia que Dios ejecutó un juicio universal con un diluvio sobre la tierra, donde arrasó con toda vida humana y animal, y solamente se salvaron Noé y su familia. Noten lo que dice Génesis 6, 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Entonces, hermanos, yo puedo concluir que en el verso 16 del Salmo 9, cuando el salmista dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, está haciendo mención al juicio universal del diluvio que vino sobre la tierra, donde Dios destruyó toda carne, porque toda carne se había corrompido, se habían apartado de Dios, se habían olvidado de su Creador, le habían dado la espalda. En consecuencia, Dios ejecutó juicio sobre esta generación. En la obra de sus manos fue enlazado el malo, porque se apartaron de Dios. Los malos, en el verso 17 dice que serán trasladados, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Hermanos queridos, todos aquellos que se olvidan de Dios, que se han corrompido, que no quieren saber nada de Dios ni de su palabra, un día serán enjuiciados por nuestro Creador. Tal como dice Proverbios 14, verso 32. Proverbios 14, verso 32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Noten las dos diferencias. El fin que le espera al impío, al malvado, al que no se arrepiente, el que se aparta de Dios, el que no quiere saber nada del Señor, el que juega con Dios, el que es hipócrita. Miren lo que le pasa. Por su maldad será lanzado el impío. ¿A dónde será lanzado? Fuera de Dios, al infierno eterno,
donde no está la presencia salvífica de Dios, sino su justo juicio. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Hermanos, qué glorioso es saber que nosotros, por la fe en Cristo, el día de nuestra muerte, tenemos esperanza. Estando en vida tenemos esperanza. Cuando caminamos, vamos y venimos y hacemos las cosas en esta tierra, por haber creído en Cristo tenemos esperanza. Y si llega el día de nuestra muerte, tenemos esperanza, porque el justo por la fe vivirá, porque ha confiado en Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. En Isaías 3:11 también encontramos otro texto que nos habla de lo que le pasará al impío, al que no se arrepiente, ni escucha la voz del Señor, ni tiene en cuenta su palabra. Miren lo que dice Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Hay una expresión de juicio en esto que dice el profeta Isaías 3:11. Ay del impío, es un juicio, una expresión de juicio, mal le irá. ¿Qué le pasará al impío? Le irá mal, porque según las obras de sus manos le será pagado. Como ha hecho malas obras, como su vida no ha testificado con buenas obras, porque su corazón es perverso y sus obras son perversas, entonces mal le irá. ¿Por qué? Porque irá al infierno, será separado de Dios si no se arrepiente antes de morir. Leamos ahora el versículo 18 del Salmo 9. Dice así la palabra de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Amados hermanos, vemos en este texto que aunque se demore la consumación de la redención y pareciera que Dios se ha olvidado de los pobres y menesterosos de su pueblo, en este pasaje David nos anima a confiar y a esperar con paciencia en Dios, porque Dios no ha olvidado a su pueblo y un día lo redimirá eternamente en cuerpo y alma. Los redimidos y necesitados pueden pensar, y otros lo pueden pensar también, que Dios se ha olvidado de ellos y que ha perecido la esperanza que tenían en el socorro divino. Pero el verdadero creyente es paciente y espera en Dios. Por tanto, nuestra esperanza no será defraudada, porque como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que, amados hermanos, este verso 18 es muy importante porque el Señor nos promete que no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Nosotros, los que confiamos en el Señor, tenemos esperanza en esta vida y en el día de nuestra muerte, como leíamos anteriormente en el texto sagrado. Tenemos esperanza. Dios ha prometido salvarnos y redimirnos eternamente y para siempre. Pasemos ahora a nuestros dos últimos versículos de nuestro pasaje del Salmo 9, versículos 19 y 20. Dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Medita en esto. El Salmo termina con una plegaria pidiendo dos cosas, como podemos ver. En el verso 19, el salmista pide que Jehová el Señor se levante y no deje que las naciones prevalezcan en su orgullo, altivez y arrogancia, sino que las frene y las juzgue. El verbo levantarse en el versículo 19 significa ponerse en pie o comenzar a actuar. En este contexto, ese verbo, levántase, significa que Dios se levantará como se levanta un juez
y emite sentencia contra el culpable en el tribunal. De esta manera, el salmista pide que Dios, el juez del universo, se levante a juzgar la altivez y el pecado de las naciones que se han rebelado contra él. Esto es un recordatorio, queridos hermanos, de que Dios es el que tiene el poder, la autoridad y la soberanía para juzgar a los pueblos de la tierra. Y en segundo lugar, en el verso 20, el salmista pide a Jehová, el Señor, que ponga temor para que las naciones de la tierra sepan que no son sino hombres. Vuelvo y repito, en este versículo 20 el salmista hace una segunda petición, pide a Jehová, el Señor, que ponga temor para que las naciones de la tierra sepan que no son sino hombres. Es decir, que no son sino mortales y simples pecadores contra Dios, en contraste con la eternidad y la santidad divina. Por más grandes, ricos y poderosos que sean algunos hombres, no son sino hombres que un día morirán y desaparecerán y su memoria será quedada en el olvido. Nunca más se volverá a hablar de ellos. Los hombres se olvidan que son mortales y se ensoberbecen contra Dios y contra su prójimo, porque se creen dioses a sí mismos. Los hombres quieren ser Dios, quieren la vida eterna y la inmortalidad independientes de Dios. Y esto es un mal que corre por las venas de los seres humanos nacidos de Adán. Porque esa fue la mentira que Satanás sembró en el corazón de Adán y Eva. Seréis como Dios. Por eso los hombres quieren ser igual a Dios y se ensoberbecen. Y por eso el salmista clama y pide, Señor, pon temor en ellos para que conozcan las naciones que no son sino hombres. Por eso la oración de este salmista es esa. En Isaías 40, versículo 15, hay algo que nos habla de lo que realmente es el hombre. Isaías 40, 15 dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Vemos aquí la grandeza del hombre, la supuesta grandeza del hombre. Dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Qué es una gota de agua? Algo muy insignificante, una gota de agua que cae del cubo. Para Dios las naciones es como una simple gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. El polvo, ¿qué es el polvo? El polvo realmente es nada. Así que las naciones realmente no son nada delante de Dios comparado con la grandeza y la santidad del Señor. Dice que como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Eso es la grandeza del hombre delante de Dios. El hombre es como polvo, el hombre es como nada delante de la grandeza, el poder y la santidad de Dios. Y si se adelanta al verso 17 de Isaías 40, mire lo que dice. Isaías 40, 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Imagínense, hermanos, esta declaración de lo que son las naciones delante de Dios. Dice que como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Es decir, los hombres en comparación con la grandeza, santidad y pureza de Dios son como nada. Así que el hombre no puede jactarse de nada. Y es por eso que el salmista pide al Señor que ponga temor en el corazón de ellos para que sepan que son simples hombres, que son simples mortales. Por eso el título de la enseñanza de hoy. Queridos hermanos, aquí podemos ver la importancia de dos doctrinas bíblicas. La doctrina bíblica de la soberanía de Dios y la doctrina bíblica de la incapacidad o corrupción humana. En cuanto a la soberanía de Dios, si Dios no pone temor en el corazón del hombre,
nunca podrá entender su incapacidad humana y corrupción humana. Miren lo que dice el verso 19 y 20. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Verso 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Si Dios no pone temor en el corazón del hombre, el hombre nunca entenderá su pecaminosidad. El hombre nunca entenderá su pequeñez y su insignificancia delante de Dios. Nunca podrá entender su incapacidad humana y su corrupción humana, porque el salmista dice, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Si Dios no pone ese temor, el hombre nunca entenderá que es un simple humano, mortal y pecador. Eso en cuanto a la soberanía de Dios. Dios es el que pone en el corazón del hombre el deseo de buscarle, el deseo de arrepentirse. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y en cuanto a la incapacidad humana para salvarse, si Dios, o en el texto mejor, el texto dice, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Entonces, si el texto dice, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres, significa que los hombres naturalmente no son conscientes de su temporalidad, de su fragilidad y de su pecaminosidad. Tres cosas muy importantes que el hombre debe reconocer delante de Dios: su temporalidad, su fragilidad y su pecaminosidad. Si el hombre no entiende eso, es porque Dios por el pecado del hombre se ha corrompido a tal punto que no puede entender esa realidad de su vida. Y si los hombres no son conscientes de su temporalidad, de su fragilidad, de su pecaminosidad, nunca podrán entender su condición delante de Dios. Y por ende, no podrán ver la necesidad de arrepentirse, creer y confiar en Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma. Amén. Así que, hermanos, este último texto, los dos últimos versículos del Salmo 9, nos hablan de la importancia de la doctrina de la soberanía de Dios y la importancia de comprender la corrupción o la incapacidad humana. Que conozcan las naciones, oh Jehová, que no son sino hombres. Que conozcas tú, amado hermano, amigo que me escucha, que no eres sino un hombre, un mortal y pecador, digno de la misericordia o indigno de la misericordia y de la gracia de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a entender y a comprender estas verdades que la palabra de Dios nos revela. Nosotros somos simples mortales, simples hombres, esclavizados al pecado, que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios puso temor en nuestros corazones y nos movió al arrepentimiento y nos presentó a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra alma. Por eso a Él la gloria, la honra y el honor. Yo te invito, amigo que me escucha en esta noche, tal vez tú no has rendido la vida que Dios le dio a los pies del Señor Jesús. Hoy te invito a que arrepentido vengas a los pies de la cruz y confiese tu pecado y reconozcas que eres un simple mortal y pecador que has ofendido a Dios con tus pecados y que si no te arrepientes perecerás en el infierno. Pero que si vienes a Cristo arrepentido, Él te salvará y te lavará de esos pecados que has cometido y te hará apto para el reino de los cielos. Cambiará tu corazón y hará de ti una nueva criatura. Ven a Jesús y confía en Él como el Salvador de tu alma y entrega y rinde tu corazón a Él como el Señor y Salvador de tu vida, porque solo en Él hay salvación. Que conozcas tú hoy que solamente eres hombre, un hombre pecador, que estás separado de la gloria de Dios y que solamente podrás volver a estar en la gloria de Dios
a través de los méritos del Señor Jesucristo. Amados hermanos, que Dios les haya hablado a su corazón, que Dios haya permitido que entiendan la necesidad de alabarle y de proclamarle y de entender nuestra pequeñez delante de Él, entender nuestra fragilidad, nuestra temporalidad. Que Dios nos ayude para vivir cada día conforme a su santa y soberana voluntad. Oremos. Mi buen Dios, yo te alabo y te bendigo en esta hora de la noche. Bendigo tu santo nombre y a todos los que estuvieron atentos y pendientes de esta enseñanza. Gracias por hablarles a su corazón. Y gracias, Señor, porque no son mis palabras, sino tus palabras reveladas en tu libro sagrado. No dije nada más allá ni nada menos de lo que está escrito. Gracias por tu palabra, la cual es fiel, la cual es lámpara a nuestros pies, la cual es perfecta que convierte el alma, como dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que la miel, más dulce que la miel que destila del panal. Señor, en guardar tus mandamientos hay grande galardón, y tu siervo es amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande esperanza y grande galardón para todos aquellos que confían y viven tu palabra y ponen tu ley como su norma de fe y conducta. Gracias, Padre bendito. Te alabo y te doy gracias y bendigo cada hermano y hermana, amigo, conocido que ha escuchado este mensaje, para que la luz de tu verdad penetre su mente y su corazón y puedan ver la gloria de Cristo. Te doy gracias, amado Dios, por haberme permitido enseñar esta noche tu palabra y por haberme permitido orar. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una feliz noche, queridos hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.